Los mercados se enfrentan a una combinación que es poco habitual, una nueva postura más agresiva por parte de la Reserva Federal, aumentos de precios en artículos de Apple por ese encarecimiento de componentes y un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que vuelve a poner el foco sobre el estrecho de Hormuz. Para analizar el impacto de esos tres frentes, conversamos hoy con Robert Hekia, él es el CFO de Benzinga, quien por supuesto nos acompaña cada día jueves aquí. Así que Robert, con eso buenos días, ¿cómo te encuentras en esa mañana? Buen día, Vanessa. Buen día, Raúl. ¿Cómo están? Otra vez, placer estar aquí y con muchos tópicos para cubrirnos, porque el mercado no para, siempre tenemos novedades. Totalmente. Robert, gracias por estar con nosotros. Te conectas desde Nueva York y gracias por elegir estar en comercio en vez de irte al parade de los Knicks de Nueva York, ahí en el Bajo Manhattan. Así que te lo agradecemos. No sé si te salvamos de tener que ir al parade. Gracias, Raúl. Sí, ojalá tendremos una parade de Brasil ganando la Copa del Mundo, pero en un poquito tiempo. Pero gracias. Amanecerá y veremos, y aquí en Comercio se ve, se lo informaremos si llega a ganar Brasil, ojalá que sí, enhorabuena, pero vamos a ir a materia, pues ya digamos la parte económica. Estuvimos viendo pues que ayer Kevin Walsh finalmente debutó como presidente de la Fed, y mostró un mensaje de repente un poquito más agresivo de lo esperado, pues, eliminando esas guías futuras, prometiendo de que va a devolver esa estabilidad, pues de precios, hablando de que va a tener 5 fuerzas de investigación, esos informes task. ¿Realmente crees tú que Wall Street está entrando de repente en una nueva etapa donde la Fed priorizará el control de la inflación por encima del crecimiento económico? Porque él también como que de cierta forma dijo como que no me preocupa tanto la economía normal de la gente, ¿sabe? Vamos a ver es la inflación. Vamos a empezar con todo aquí, Raúl. Bueno, mira, yo creo que lo que vimos esta semana no es solo un cambio de presidente, es un cambio de filosofía. Walsh llegó y básicamente dijo, se acabó el agárrese de la mano, eliminó la llamada guía futura, esa costumbre de la Fed de avisarle al mercado con anticipación que iba a hacer, y dejó un comunicado mucho más corto y seco, al estilo de la era Greenspan. La frase que más resonó fue casi un eslogan. La inflación es una decisión. Y con eso mandó un mensaje clarísimo de su prioridad. Primero, no es devolver los precios al objetivo de 2%, en un momento donde la inflación está en su nivel más alto en 3 años. Ahora, ¿significa que la Fed va a sacrificar el crecimiento? Yo lo matizaría. Más que elegir la inflación, más que elegir entre inflación y crecimiento, lo que Walsh está diciendo es que sin estabilidad de precios no hay crecimiento sano que dure. Es como un médico que te dije que primero hay que bajar la fiebre antes de pensar en correr una maratón. Lo interesante es que el propio mercado ya lo entendió. Pasó de esperar dos recortes de tasas a principios de año a descontar ahora la posibilidad de dos subidas. Así que sí, Wall Street está entrando en una etapa nueva, una donde tendrá que dejar de leer las pistas de la Fed y empezar a leer la economía real. Para muchos inversionistas acostumbrados a que las de la área resuelta, eso va a ser un ajuste muy incómodo, pero es una etapa interesante, estamos adentrando. Ahora, Robert, tras la reacción negativa de las bolsas que vimos después de propiamente pronunciarse Kevin Walsh, algunos analistas vuelven a cuestionar ya si el S&P 500 refleja realmente esa economía estadounidense o si depende demasiado de un pequeño grupo de gigantes tecnológicos. ¿Crees tú que es momento de ya replantear cómo está construido el índice más seguido del mundo? Buenísima pregunta, y muy oportuna, porque el S&P 500 o 500 hoy es un poco como una orquesta donde 7 músicos tocan tan fuerte que casi no se escuchan los otros 493. Las 10 mayores empresas que representan cerca de 40% de todo el índice, otra vez, los 10 mayores empresas que ya representan cerca de 40% de todo el índice, el nivel más concentrado en unos 50 años. Por encima incluso del pico de burbuja.com en el año 2000. Entonces, mucha atención a esto. Y los famosos Magnificent Seven, que
Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Google, Amazon y Meta y Tesla, por sí solas pesan alrededor del 35% del índice todo, con un valor combinado cercano a 24 billones de dólares. Casi tanto como la economía estadounidense en un año. Eso quiere decir que cuando usted compra un fondo indicado pensando que está diversificado, en realidad está haciendo una apuesta bastante grande a la inteligencia artificial, esta infraestructura y todo. Y el problema de fondo es este. El índice ya no refleja la economía de Estados Unidos en su conjunto, sino una sola gran historia y del gasto en AI. Y para inversores que buscan diversificación, sí es un gran problema. Si esta historia tropieza, una caída del 35% en estos 7 nombres, se traduce en un golpe cercano de 12% al índice entero, antes de cualquier efecto de contagio. Es mucha concentración. Entonces, dicho eso, hay una matiz esperanzadora en 2026. Por la primera vez en 3 años estamos viendo señales que el mercado se ensancha. En lo que va del año, las otras 493 empresas han aportado la mayor parte de ganancias del índice. Hay que replantear cómo es construido el índice. Más que rediseñarlo, yo diría que el inversionista prudente debería complementarlo, saber qué es y dónde utilizarlo. Por ejemplo, conversiones del igual peso para no quedar tan expuesto a esos 7 nombres. La diversificación es ese viejo y aburrido consejo, vuelve a estar a la moda. Entonces, rediseñar creo que no, pero el inversionista tiene que saber cómo utilizar. Me gusta mucho porque dijiste algo clave, complementar la información, pero también diversificar su portafolio. O sea, consejo que se escucha mucho, se repite mucho, pero que realmente es importante. Sí, sí. Mira, y aparte de eso, tú mencionaste algo muy interesante porque cuando tú hacías la exposición de la respuesta, yo pensé que si Kevin Warsh está viendo Comercio TV, porque nosotros le hemos dicho aquí un montón de veces que hemos dicho que la bolsa no es la economía y la economía no es la bolsa. Lo hemos hablado un montón de veces porque hemos visto esa disparidad, lo hemos conversado, creo que hasta que contigo mismo varias veces de por qué la bolsa va por un lado, pero pareciera que la economía va por otro lado completamente diferente y como que a veces no hay una reconciliación entre ambas, así que me parece muy interesante por allí. Sí, sí, vale. Raúl, es muy interesante porque cuando tú miras el índice de inflación, 3%, 4%, año pasado 2%, cualquier cosa. ah, ah, y cuando vamos a renegociar los vendors de la empresa, especialmente los de salud, de health insurance, o sea, casi el reajuste de 20%, 18%, que refleja la inflación. ¿Qué es la real inflación? ¿Es el 3,4 o es el otro de la economía real? Totalmente, totalmente. Pero sabes que también ha habido un caso, pues que ha estado en la palestra ahorita, eh, que con todas las empresas cuando hacen este tipo de cosas, y creo que para ti esta pregunta es especial, porque como Chief Financial Officer, como tú sabes, cuando las compañías tienen que tomar este tipo de decisiones. Vemos el caso de Apple. Tim Cook acaba de advertir pues, que va a aumentar los precios debido precisamente al fuerte incremento de los costos de memoria y está calificando la situación de hecho como una inundación que ocurre cada 100 años, como que mira, nosotros, Apple no tiene 100 años haciendo teléfonos, entonces, pues, pero bueno, pero él dice que esto es algo que sucede una sola vez, una sola vez. Ahora, ¿tú crees que estamos viendo de repente en el caso y comparándolo con una empresa específica, eh, una como una subida inflacionaria en la tecnología, o tú crees que el mercado podría absorber estos aumentos de repente sin tener que afectar la demanda que hace falta para todo el desarrollo, no solamente los productos de Apple, sino el desarrollo de los centros de datos? Sí, mira, sin entrar ni en Apple, ni en datos, ni nada, el feeling que tengo es que, y mi visión como CFO es, no tengo ninguno vendor, ninguno supplier que sus precios los suben anualmente al índice de inflación. Todos son mucho más que la inflación que tengo. Entonces, sea
de salarios, de personas, de vendors, de todo. Todos quieren o miran o buscan o empiezan a negociar con un reajuste muy mayor que esto de inflación que tenemos. Entonces, esa es la respuesta que tengo, no sé si en los últimos 100 años, pero el ejercicio como profesional de finanzas hoy es mucho de crecer, realocar los recursos y cortar donde debemos, porque es el único, estamos siempre cambiando, porque si no quedamos haciendo el mismo, vamos a morir, porque los precios aumentan cada vez más y ni siempre podemos repasarlos. Ahora, cuanto a Cook, que llevó más de 40 años en cadenas de suministro, dije que esto es una inundación que ocurre en cada 100 años. Uno tiene que prestar atención, porque ellos es un especialista en cadenas de suministro. Él creció en Apple haciendo el management de eso, porque es un hombre que ha visto de todo en ese mercado. Lo que está pasando es bastante concreto. La inteligencia artificial se está tragando la memoria del mundo. Y las grandes tecnológicas están ganando alrededor de 700 mil millones de dólares este año en AI y están comparando prácticamente toda la oferta de chips de memoria con contratos millonarios por adelantado. Hablamos hace como algunas semanas del caso de Elon Musk, que no quiere depender de más nadie en su cadena de suministro. Y el resultado es que los precios que miramos de la memoria se han cuadruplicado en un año. Y a Apple no le queda margen para seguir absorbiéndolos. Para que entienda lo brutal del salto, la memoria y el almacenamiento dentro de un iPhone Pro pasarán de costar a unos $50 el año pasado a cerca de 200 ese año. Por eso, analistas calculan que el próximo iPhone 18 Pro podría subir alrededor de $270 si Apple quiere mantener sus márgenes. Es una presión inflacionaria específica del sector tecnológico, sí, y muy clara. No es la inflación generalizada de hace unos años, es un cuello de botella concreto, pero ojo, no es inofensivo. Cuando suben los teléfonos, los laptops y hasta los routers, ese encarecimiento llega al bolsillo de todos y complica la lectura de la Fed, que justo ahora intenta distinguir qué presiones de precios son pasajeras y cuáles no. Y sobre si el mercado absorberá los aumentos sin que caiga la demanda, Apple tiene una marca tan fuerte que probablemente sus clientes tragan el aumento sin chistar mucho, al menos en la gama alta. El verdadero riesgo está bajo en los productos baratos, donde los analistas advierten que laptops de menos de $500 podrían prácticamente desaparecer en 2028. Lo incómodo no es que eso no se arregla pronto. Nadie espera alivio real antes de los finales de 2027 o 2028, porque construir nuevas fábricas de chips toma muchos años. Robert, y yo me pregunto esto, si ya es momento, ¿no? Porque también de plantearse, de preguntarse, si esta inversión, esa factura como tal que están pagando las grandes compañías por estar al pie de la inteligencia artificial, de poder tener, como decías tú, los centros de datos, esa memoria como tal que es necesaria para esa nueva tecnología, esa nueva era. Si también entonces comenzará ese consumidor a pagar parte de esa factura, porque aumento en el Apple, en las laptops, por la inteligencia artificial, lo que cuesta como tal esos chips que necesitan para poder manejar esa tecnología. Pero también, por ejemplo, ChatGPT, un Howdy, que comienzan a cobrar por esos tokens para que entonces el usuario pueda, ¿no? Ser partícipe de esa inteligencia artificial. Y en medio de todo esto, crece el costo de inversión en AI, crecerían los productos que conlleven AI, pero el costo de vida para ese consumidor cada vez se va presionando más. Pues es una buena pregunta, Vanessa, porque cuando estamos mirando los modelos y el estado del arte que se avanzan mucho, no es un modelo que va a ser el mejor de todos. El secreto es cuál modelo utilizar en el mejor momento. Porque, sin hacer propaganda, pero por eso que me gusta Perplexity, porque tú puedes elegir el mejor modelo para cada situación. Wow, interesante. Muy bueno lo que comentas, porque claro, no todos te hacen todo y a veces hay que utilizar varios a la misma vez para poder llegar a lo que se quiere. Y me parece muy acertada la pregunta de Vanessa precisamente por eso. Ahora, 30 segundos, porque pues ya tenemos que cumplir también
con los que nos dan de comer a nosotros, con los anunciantes. Realmente vimos este acuerdo, obviamente que se va a firmar mañana entre Estados Unidos e Irán, ya está, por decirlo así, en vigor y la tensión está en el estrecho de Hormuz. ¿Tú crees que realmente, pues, desde la perspectiva del petróleo mundial, qué va a generar esto? ¿Qué vamos a ver? ¿Va a ser realmente esto algo que va a permanecer? ¿Qué tan importante es para la estabilidad de la región, para los mercados energéticos, para el comportamiento de la inflación para los próximos meses, sobre todo cuando entramos en una recta final de la carrera, pues digamos, electoral acá en los Estados Unidos? Sí, esto es un acuerdo, es muy buena noticia para los mercados y contempla abrir el estrecho, levantar el bloqueo naval y permitir que Irán venda su petróleo casi de inmediato. Esto para el mercado es muy bueno. Tengo una advertencia, estoy hablando un poquito rápido, pero es importante hablar de eso. Firmar en un papel no es el mismo que normalizar el tráfico. Los barcos no van a cruzar de un día para otro. Hay que retirar minas, los armadores tienen que sentirse seguros y la producción del Golfo tarda en reactivarse. Entonces, es importante, como hablamos de la economía real y lo que dije, los datos, es el mismo caso aquí. Yo solo voy a querer vendo, pero es muy importante eso para el control de la inflación futura, porque la energía es el ingrediente que se cuella al precio de casi todo, de transporte, alimento, producción. Entonces, sí, es una noticia buena, pero vamos con calma, se concretiza en la práctica. Excelente. Robert Kekia, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en tu casa, Comercio TV, con esos 3 temas muy importantes. Siempre vienes con tu conocimiento, pero también vienes dando consejo a esta audiencia. Así que ya saben, señores, mantenerse informados, pero complementar la información y también mantenerse diversificados. Robert, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias, Vanessa. Buen verte, Raúl. Gracias, que gane Brasil. Vamos, Brasil. Pausa comercial, por supuesto, ya volvemos con más.